Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy vamos a conversar acerca de los terratenientes y campesinos, es decir, cómo empezó a formarse estructuralmente la sociedad en el Ecuador a inicios del siglo XX. Vamos a definir algunas características de las relaciones sociales e inclusive del aspecto laboral. Para esa fecha, el cultivo del cacao era uno de los principales ingresos que había en el Ecuador. Fue conocido como la pepa de oro, pues resultaba bastante productivo enviarlo a otros países. Se trabajó bastante con el mercado internacional y esto ya fue generando unas relaciones sociales dentro del país. Es decir, quienes eran los propietarios de las tierras y de los cultivos, pues obviamente empezaron a ocupar un estatus social mucho más alto, mientras que los otros pertenecían al contexto laboral. Aproximadamente el 70% de las tierras de nuestro Ecuador pertenecían a muy pocas familias del país. Sin embargo, la historia cuenta que las estrategias de compras de esas tierras no siempre eran muy legales. Las relaciones laborales en esa época se manejaban de dos formas. Una primera era el concertaje. Esta forma de trabajar consistía en lo siguiente: el empleado se comprometía a trabajar la tierra, cultivar, cosecharla, cuidarla, de forma general todo lo que tuviera relacionado con lo que le pidiera el patrón, a cambio de un espacio pequeño. En ese espacio pequeño él podía vivir y podía también cosechar y cultivar sus alimentos, sin recibir ningún tipo de salario. Por lo general, este tipo de labores estaban específicamente concentrados en la zona andina. En la costa o litoral, las relaciones laborales ya tenían un aspecto más capitalista, es decir, por las labores realizadas se recibía un salario. Entonces, la principal diferencia entre el concertaje que se daba en la zona andina y las relaciones laborales de tipo capitalista es que en el concertaje, a cambio del trabajo, el empleado recibía simplemente un espacio donde vivir y la facilidad de cosechar y cultivar. No recibía salario económico, mientras que en el tipo capitalista sí recibía un salario económico. En esa época, pues los trabajos estaban relacionados principalmente con el cultivo de cacao, la siembra, el transporte, el cuidado y todo lo que tenía que ver con él. Sin embargo, se empezaron a abrir diferentes campos de labores, como la construcción y la pequeña manufactura. Como mencionamos anteriormente, la diferencia del trabajo o del pago del trabajo obligó a que haya una alta migración desde la zona interandina al litoral. Es decir, las personas que trabajaban en función del concertaje preferían viajar a la costa con la finalidad de obtener una remuneración económica por su trabajo.